Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a analizar el fondo Fondsmith Equity Fund. Antes de empezar con la introducción, quería mencionar que he publicado el informe completo estadístico en el Club de Inversión Sensata para todos aquellos que queráis ver al detalle todo lo que explicamos en este vídeo. ¿Vale? Empezaremos en este vídeo hablando sobre el gestor y su filosofía de inversión, ¿no? De Terry Smith. Luego pasamos a analizar su cartera actual, ¿no? Y compararla pues con el MSCI World. Y luego haremos un análisis cuantitativo donde analizaremos el rendimiento histórico, el rendimiento ajustado al riesgo del fondo, sinergias que pueda tener pues el invertir en el MSCI World y en este fondo, en ambos, en solo uno u otro. Luego pasaremos a hablar sobre las comisiones y para los inversores interesados el cómo invertir en este fondo. Antes de empezar con el vídeo me gustaría invitaros al Club de Inversión Sensata. Aquí publicamos informes y análisis exclusivos sobre posicionamiento de mercado que están comprando los grandes inversores como Ray Dalio, Warren Buffett y Stanley Druckenmiller. También hablamos sobre fondos de inversión, actualidad económica y cultura financiera. Además, en este club podéis interactuar y conocer a otros inversores. Si estáis interesados en uniros, lo podéis hacer a través del código QR que veis en pantalla o con el link de los comentarios. Seguimos con el vídeo. Empezaremos con el gestor, la filosofía de inversión. Podéis ver, este es Terry Smith, lleva en el sector desde 1973. Estos son 50 años de experiencia. Ha trabajado en Barclays, UBS, entre otros. Y luego también es un gestor que está alineado, ¿no? Que invierte en su propio fondo. Él asegura, según Wikipedia, Terry Smith ha invertido más de 250 millones de su propio capital en este fondo. Millones de libras, ¿vale? Porque recordemos que es un inversor de Reino Unido. En cuanto a informes al inversor, esto es una métrica que a mí me gusta mirar mucho, ¿no? Que se informa a los inversores de los movimientos que hacen cartera, etcétera. Pues he leído que prepara una carta anual a inversores y está disponible pues, en la web oficial de Fondsmith, ¿vale? Y en resumen, su filosofía de inversión es value, ¿no? Es la metodología clásica pues, de hacer un descuento de flujo de caja, mirar que haya un buen margen de seguridad antes de comprar, etcétera, ¿no? Esas compañías. Con margen de seguridad me refiero al valor intrínseco que calcula él frente al valor de mercado, ¿no? Que allá hay pues, un potencial de revalorización bastante grande, ¿no? Y bueno, también tiene otras métricas que él mira, ¿no? Que las podéis ver en su web. Ahora pasamos a analizar su cartera actual, que podemos ver que no se parece mucho a la cartera del MSCI World, ¿no? Que podemos ver aquí a la derecha, ¿no? El MSCI World tiene una posición muy importante en tecnología, ¿no? Con un 24% de la cartera, frente al fondo Terry Smith, que tiene una posición muy importante en el sector sanitario, ¿vale? Con un 25%, ¿vale? Sí que es verdad que tiene una posición muy importante en tecnología, también en un 20%, ¿vale? Pero bueno, es inferior, o no está un poco infraponderado en tecnología frente a el MSCI World. Y aparte, las posiciones que tiene en tecnología, digamos, Meta y Microsoft, que casi hacen, o creo que lo hacen ya ese 20%, digamos, no son las principales posiciones del índice del MSCI World, ¿no? También tenemos a Apple, tenemos a Nvidia, tenemos a Google. Sin embargo, Terry Smith ha apostado exclusivamente por, dentro de las 7 magníficas, digamos, que también está Tesla, etc., ha apostado únicamente por Meta, que es Facebook, digamos, y Microsoft. Y luego podemos ver que también tiene una posición muy importante en consumo defensivo y sanidad, ¿no? Podemos ver que tiene Novo Nordisk, L'Oreal, Philip Morris, etcétera. Frente a un MSCI World que tiene mucha posición en financiero, seguido por el sector sanidad, ¿no? Digamos que Terry Smith está un poco más posicionado está mejor posicionado ante una posible recesión global o en este caso en Estados Unidos frente a un MSCI World, ¿no? En el caso de una recesión, pues Terry Smith tendría mucho mejor rendimiento.
Y en el caso de no tener la recesión, pues se supone que el MSCI World lo tendría que hacer mejor, ¿no? Porque ya sabemos que el sector financiero, cuando no hay recesión y hay tipos de interés altos y el crecimiento económico, lo hace muy bien. Y no lo hace tan bien pues ese consumo defensivo, ¿no? Que puede tener, está tan sobreponderado Terry Smith. Esto es básicamente una apuesta por un crecimiento económico más bajo, una desaceleración, digamos, ¿no? En mi opinión. Y ahora pasamos a ese análisis cuantitativo. Aquí nos muestra pues, el retorno acumulado del fondo neto de comisiones frente al MSCI World, el índice. Y podemos ver que el retorno acumulado es superior para el fondo de Terry Smith, ¿no? El Fund Smith Equity. Y luego podemos ver que, bueno, un rendimiento acumulado, lo que muestra esta imagen, un 510% acumulado desde el 2011 para el Fund Smith, que básicamente, bueno, esta información la he sacado de investing.com, que no me daba más historial, ¿no? Lo tenía desde el 2011. Entonces hemos analizado del 2011 al 2025 a día de hoy. Entonces, el retorno acumulado del MSCI World es de un 462, inferior, pero si miramos a 5 años, el MSCI World lo ha hecho mejor, ¿vale? Con un 88 frente a un 42, o sea, el doble de retorno. Si lo miramos a 3 años igual, el MSCI World lo ha hecho mejor, un 40% frente a un 19%, y bueno, a un año lo mismo, ¿no? El MSCI World ha subido un 9 y este fondo ha bajado un 3. O sea, que realmente esta imagen de retorno acumulado dice poco, digamos, ¿no? Si miramos a diferentes plazos, pues podemos ver que en menos a 3 meses y en retorno total, este fondo lo ha hecho peor que el MSCI World, ¿no? El plazo de un año, 3 años y 5 años a día de hoy. Por eso es muy importante visualizar la imagen esta, ¿no? De la de Rolling Yearly Average Return, donde este gráfico básicamente compara o te dice a un año, a diferentes plazos, ¿no? O sea, bueno, a lo largo del tiempo, al plazo de un año, el retorno que ha obtenido un inversor invirtiendo en el MSCI World o en el Fund Smith, ¿no? Y lo que interesa ver es que consistentemente la línea negra, que es el Fund Smith, esté por encima de su benchmark, ¿no? Del MSCI World. Que en este caso está bastante, digamos, reñido, ¿no? Hasta el 2020, digamos que sí que el Fund Smith consistentemente lo hacía mejor, pero a partir del 2020 yo creo que igual es que se ha posicionado un poco más conservador y la economía ha ido muy bien. Entonces el MSCI World creo que lo ha estado haciendo bastante mejor, ¿no? Que este fondo durante este periodo. Entonces, claro, si analizamos ahora las métricas de rendimiento a un año, el retorno mediano, que esto es básicamente el 50% de las veces, Fund Smith a un año, en el plazo de un año, saca un 14,7 o más, que es superior al MSCI World, que saca un 13, digamos, en el periodo analizado. Y luego si miramos el retorno medio, que es un 14% frente a un 13% del MSCI World, y luego las volatilidades son muy similares, ¿vale? De un 11 y un 11. Lo que te quiere decir ya a simple vista que el Fund Smith te da más retorno a menor volatilidad, lo cual es muy positivo, ¿no? En este histórico, al plazo de un año. Pero claro, al tener una volatilidad del 11%, que básicamente la volatilidad lo que mide es si, por ejemplo, la media de retorno es la línea roja, ¿vale? A un año, podemos ver que tanto el MSCI World como el Fund Smith pocas veces finalizan el año, o sea, en el plazo de un año, en un 14,61%, digamos, un 15% de retorno, ¿no? O sea, pocas veces vemos que o finalizan un 35 arriba, un 60 arriba o un menos 20 abajo, ¿vale? Pocas veces, o sea, esa media digamos que tiene poco significado estadístico porque rara vez el inversor va a percibirla, ¿no? Por lo tanto, en este caso yo me guío más por la mediana, ¿no? Que es el 50% de las veces puedes obtener un retorno del 14,7 o más, o se puede decir lo contrario, o menos, digamos, ¿no? Y luego, si nos fijamos aquí, la probabilidad de obtener un retorno positivo superior, o sea, un retorno superior al MSCI World invertido en este fondo en el plazo de un año, ¿vale? Un outperformance, digamos, más retorno, es de un 57%, ¿vale? Lo cual es, pues juega a tu favor, ¿no? El estar invertido en el Fund Smith, al final, la estadística histórica pues te dice que hay un 57% de probabilidad de que obtengas un retorno superior, ¿vale? Ya sea a la baja o al alza. Si el MSCI World baja
un 20%, pero el Phone Smith, como ha sido en el caso del COVID, te baja un 10%, pues te has salvado de una caída de un 10%. O sea, digamos que aunque hayan bajado los dos, uno te ha bajado menos. Entonces te ha ahorrado mucho dinero, digamos, ¿no? Y luego la probabilidad de obtener un retorno positivo con el Phone Smith es del 91%, ¿vale? En el plazo de un año, frente a un 88% del MSCI World, ¿no? Y luego el retorno máximo sí que es superior al del MSCI World con un 58% frente a un 51% del Phone Smith, ¿no? Y en cuanto a retornos mínimos en el plazo de un año, pues el Phone Smith ha caído un 19% frente a un 20% del MSCI World. Y en cuanto a volatilidad, aquí lo que interesa ver es si consistentemente el Phone Smith, hemos visto que tenían volatilidades muy similares, ¿no? Si consistentemente el Phone Smith pues tiene una volatilidad similar o inferior o superior, ¿no? En este caso podemos ver que suele tener una volatilidad bastante inferior, sobre todo en tiempos, en tiempos de crisis, digamos. Tiene mucha menor volatilidad porque está, digamos, posicionado más defensivo, etcétera, ¿no? Y luego en tiempos así de bonanza económica, lo que sea, pues lo mismo, ¿no? Tampoco vemos que tenga, aquí en el periodo que hubo un poco, más o menos, suelen tener la misma volatilidad y en periodos de estrés el Phone Smith, digamos que la maneja mejor, normalmente. Y luego este gráfico lo que nos muestra es, dependiendo del periodo de inversión, ¿no? De un día a 10 años, dependiendo de cuánto aguantemos esta inversión, pues nos muestra la probabilidad de obtener un retorno superior al del MSCI World, estando invertidos en este fondo, ¿no? Podemos ver que a todos los plazos, lo cual es bastante sorprendente, el Phone Smith tiene una probabilidad de más del 50%, ¿no? Lo cual dice pues que este gestor digamos que gestiona bastante bien, ¿no? Si miramos esta métrica. Y en cuanto a probabilidad de retorno positivo, lo mismo, ¿vale? Podemos ver que el Terry Smith supera casi en todos. En este gráfico lo que se mira es en base a el periodo de inversión, ¿vale? De un día a 10 años, igual que el anterior, la probabilidad de obtener un retorno positivo, ¿vale? De 0 o más, digamos. Entonces, a un día podemos ver que es del 57% frente a un 55% del MSCI World, pero en casi todos los periodos Terry Smith consigue tener una mayor probabilidad de retorno positivo, digamos, ¿vale? Y hasta 3 años, que ya ambos tienen, a un periodo de 3 años, nadie ha perdido dinero en cualquiera de estas dos estrategias, ¿no? En el periodo analizado. Y luego, si miramos las peores caídas del fondo, ¿vale? Que son las subrayadas en gris, ¿no? Desde el 2011, podemos ver que la peor caída de Terry Smith fue en el COVID, como era de esperar, que cayó un menos 27% y tardó tan solo 196 días en recuperarse. O sea, se recuperó muy rápido. Si lo comparamos contra el MSCI World, que tardó el doble, tardó 323 días en recuperarse. Aquí podemos ver la calidad del gestor una vez más, ¿no? Que las caídas, luego las recuperaciones son el doble de rápidas casi. Y luego, claro, si analizamos la máxima caída, pues Terry Smith ha tenido una caída máxima menor que el MSCI World, cayendo un 27% frente a un 33% del MSCI World. Y tardó eso, mucho menos en recuperarse. Y luego, si miramos ya estadísticas que a lo mejor son más relevantes para el día a día, ¿no? La caída media del fund de Smith es de un 1,73% negativo frente a un 1,7%. O sea, de media suele caer más, pero tarda menos en recuperarse. Tarda de media 19 días en recuperarse frente a 20 del MSCI World. Y en cuanto a una caída mediana, pues es del menos 0,68%. Y tarda 4 días en recuperarse frente a un menos 0,61% y tarda lo mismo, 4 días en recuperarse. O sea, digamos que habitualmente cae más que el MSCI World, pero en caídas máximas, digamos, en periodos de estrés como un COVID, pues te cae menos. Y tiempos de recuperación en un COVID de casos extremos son muy inferiores, que se agradece muchísimo, pero luego de media, están muy parejos en tiempos de recuperación también. Y en cuanto a retornos ajustados al riesgo, aquí lo que miramos es la métrica del Sharpe, ¿no? Que por cada unidad de volatilidad que asume el inversor de riesgo, cuánto retorno se nos está recompensando. Y aquí lo que interesa otra vez es ver que la línea
por tema de consistencia, que la línea negra esté por encima de la gris, ¿no? Que es el índice del MSCI World. Podemos ver que otra vez se repite el patrón de que antes del COVID podíamos ver que lo hacía mucho mejor, bueno, consistentemente, tenía un retorno ajustado al riesgo superior, pero después del COVID podemos ver que ya como que no, como que el MSCI World lo ha hecho bastante mejor, ¿no? Ya puede ser por esa posición defensiva de la que hablábamos antes, que al final nos acaba materializando. Y podemos ver que el Sharpe Ratio de media, ya que como hay mucho más periodo también pre-COVID que post-COVID, podemos ver que el Sharpe Ratio pues, del Fundsmith es superior. El Sortino, que solo mide la volatilidad a la baja como mala, también es superior. ¿Vale? Y bueno, el Karma Ratio lo mismo, etcétera, ¿no? Y luego la métrica muy importante también es el alfa, ¿no? Que es de un 4,15, lo que quiere decir que en términos de beta, ¿vale? Que es otra, es como la sensibilidad que tiene este fondo al MSCI World, ¿no? Si la igualamos en esos términos, pues te da un exceso de retorno bastante atractivo, ¿no? Si el MSCI World da 0 en un año, se supone que de media el Fundsmith te da un 4,15 de extra, lo cual es bastante, bueno, es una métrica que normalmente no se suelen ver estos números, ¿vale? Es bastante alto. O sea, esto quiere decir que el gestor lo hace realmente, gestiona realmente bien, ¿no? A histórico. Y aquí podemos ver pues, cómo fluctúa ese alfa, ¿no? Que podemos ver que lo queremos siempre por encima de 0, ¿vale? Y podemos ver que pocos fondos he visto yo que tengan un alfa tan bueno consistentemente, ¿no? Este tiene un alfa, este gestor tiene un alfa positivo la mayoría del tiempo, o sea, no entra en territorio negativo casi nunca, ¿no? Entró pues aquí en el 2023, pero luego se ha vuelto a poner en alfa positivo, o sea, sí que es verdad que podemos ver aquí y tal, pero parece que, aunque ya tiene un retorno inferior estos últimos 3 años, de todas maneras, ajustando a términos de sensibilidad beta, ha obtenido un retorno, un alfa muy superior, ¿no? Digamos. Entonces, el inversor ha asumido menos riesgo que en un MSCI World y, por lo tanto, o sea, ese binomio le ha compensado mucho más que si hubiese asumido el mismo riesgo con el MSCI World que con el Fundsmith. Y luego en términos de correlación también es un fondo muy atractivo porque digamos que tiene una correlación del 40, de entre el 40 y el... O sea, es que un 40, o sea, la correlación va de 1 a -1, ¿no? 1 es que se mueven igual y -1 es que se mueven contrario, ¿vale? Lo que interesa es que sea la correlación lo más baja posible y retornos más altos posibles, ¿vale? Que en este caso una correlación histórica, el rolling, ¿no? Que vamos aquí, vamos, del 40% o menos es bajísimo. O sea, esto realmente, teniendo el MSCI World en cartera, incluso te compensa tener a Terry Smith, ¿no? Es una gestión activa que realmente añade valor, ¿no? Y eso es lo que podemos ver aquí en la frontera eficiente. Que lo que mide la frontera eficiente es básicamente diferentes combinaciones de peso entre el Fundsmith y el MSCI World, ¿no? Y lo que se intenta siempre es minimizar la volatilidad y aumentar el rendimiento anualizado, ¿no? Entonces, lo que queremos es asumir cuanta menos incertidumbre, menos volatilidad y maximizar ese retorno. Si vemos el Fundsmith, pues el Fundsmith tiene una volatilidad de más o menos el 14 y pico, 14,1 o así anualizada, digamos, frente a un MSCI, bueno, perdón, sí. El MSCI World es la flechita, la estrella roja, que tiene una volatilidad muy superior a un retorno inferior, ¿vale? Pero sí que compensa tener ambos en cartera, ¿vale? Podemos ver que el óptimo, como tienen tan poca correlación, hemos visto, el óptimo sería un 58% en el Fundsmith y un 42% en el MSCI World, ¿vale? Esta combinación, que podemos ver que la flecha verde, ¿vale? Lo que hace es, por mucha menos volatilidad, te da mucho más retorno. Si por ejemplo lo comparamos al MSCI World, está asumiendo una volatilidad de más o menos el 14 y pico y te está dando un poco menos del 13% de retorno, ¿no? Podemos ver aquí. Sin embargo, esto con una volatilidad de el 11,5 te está dando un retorno del 14. O sea, esta combinación es mucho mejor que estar invertido solo en el MSCI World y también es mucho mejor que estar solo invertido en el Fundsmith si lo que te interesa también es controlar el riesgo, ¿no? Porque el Fundsmith sí que es verdad que te da más rentabilidad, pero también asumes mucha más volatilidad.
¿vale? Entonces, el óptimo, hemos calculado rentabilidad-riesgo, estaría a histórico, claramente, porque esto también fluctúa, en 58,42. Y ahora pasamos a hablar de las comisiones. Terry Smith aplica una comisión de gestión del 1%, ¿vale? Cabe mencionar que esto es una SICAP, ¿vale? Entonces, en una SICAP, aparte de la comisión de gestión, suelen haber sueldos administrativos del comité pues, de inversión y tal, ¿no? Pero de todas maneras esto se recoge en gastos corrientes, ¿no? Que al final ascienden pues a un 1,9%, lo cual es una comisión muy baja para una gestión histórica tan buena. O sea, la verdad que hay pocos fondos que yo haya visto que tengan un performance de este tipo con una comisión tan baja. O sea, realmente este fondo añade valor a una cartera que solo tiene un MSCI World, digamos, ¿no? Hemos visto que a histórico este fondo lo ha hecho fenomenal. Claramente, si cambiamos, digamos, el dataset, aumentamos todo esto puede cambiar, ¿vale? Pero a histórico, lo que es el track record, lo único que tenemos, digamos que es muy bueno, en mi opinión. Y finalmente, para los inversores interesados que queráis contratar este fondo, pues podéis verlo en MyInvestor, ¿vale? Que si buscáis el código EASY, yo he analizado la clase T, que era la más barata que he visto, disponible en MyInvestor. Si os registráis con mi código, el PK23T, obtenéis 20 euros gratuitos y pues eso sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido. Agradezco likes, comentarios, sugerencias. Os recomiendo encarecidamente que os unáis al club de inversión si no os queréis perder otros análisis, noticias, análisis de mercado, etcétera. Y si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis contar conmigo a través del código QR. Organizamos una reunión completamente gratuita y bueno, veo si os puedo ayudar. Un saludo y muchas gracias.